de los Estados Unidos. La conclusión de Apocalipsis 13 es que esas dos bestias, tarde o temprano, esas dos bestias van a ser una causa común, se van a unir, van a hacer alianza y le van a dar un golpe final al pueblo de Dios mediante un decreto de muerte. No pierdan de vista, hermano, esta imagen. Las dos bestias, ¿qué van a hacer? Se van a unir. Y entonces el diablo, al ver que tiene esos dos poderes unidos, con esos dos poderes, va ahora a arremeter contra la verdad de Dios, contra los santos mandamientos de Dios y con el pueblo que guarda los mandamientos. Apocalipsis 13 habla de cosas comunes que hacen ambas bestias. Por ejemplo, se habla de la marca de la bestia, se habla de la imagen de la bestia y el número del nombre de la bestia. Son tres cosas, hermanos, que tenemos que saber: la marca, la imagen y el número. Yo pregunto a la iglesia, ¿qué es la marca de la bestia? Si alguien le pregunta, Señor, dígame usted que es adventista, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia, señores? La marca de la bestia es el domingo como día de adoración. ¿Cuál es la imagen de la bestia? ¿Qué es una imagen? Entre paréntesis, una imagen es una representación, algo parecido al original, algo muy parecido, pero el original es una cosa y la imagen es otra, pero a fin de cuentas llegan a ser una misma cosa con relación a la imagen. Por ejemplo, una mujer tiene un marido en su casa que además de que es un sinvergüenza, un vago, que nunca hace nada y vive criticando y es violento, entonces cuando usted va a la casa de él, resulta que descubre que el papá es idéntico a él. Entonces, ¿qué dice usted? Bueno, entonces el esposo que yo tengo es una imagen de quién. Pero el papá no es lo mismo que el hijo, son diferentes, pero actúan de la misma manera, pero es la imagen. Señores, entonces cuando el apóstol habla de que vio la imagen de la bestia, o que tenemos que conocer la imagen de la bestia, estamos dando a entender que debe haber entonces un poder religioso igualito al de Roma, que se comporte de la misma manera. Y para colmo de los males, ambos poderes se van a unir para arremeter contra la verdad del Señor. Ahora, ¿cuál es la imagen de la bestia? Entonces, hermano, la imagen de la bestia es los Estados Unidos, que se volverán intransigentes, se volverán agresivos, intolerantes, inquisitivos, insoportables. Oye, hermano, pero no estamos llegando exactamente al día final y ya eso lo estamos viendo. ¿No les parece? Ahora mismo, señores, es un verdadero problema hasta viajar. Usted llega, por ejemplo, a algo que tiene que ver con cualquier vuelo a Estados Unidos. Hermano, usted cuando pasa por emigración es como que si estuviera ahora en el tribunal del Santo Oficio. Ahí, hermano, le esculcan cualquier cosa y le preguntan a ver de qué manera le enredan la vida y usted termina culpable. Ya no es un placer viajar, ¿no es cierto? La Inquisición la tenemos en las oficinas de la inmigración. Pero bueno, esto es el comienzo. Señores, entonces, ¿cuál es el número de la bestia? Ya sabemos lo que es la marca, la imagen. Ahora, ¿cuál es el número de la bestia? Aquí en la iglesia casi nunca hemos hablado del número de la bestia, pero hay un tema que se los estoy preparando. El número de la bestia es el número 666. Ahora, por otra parte, ¿cuál es el sello de Dios? Si la marca de la bestia es el domingo, entonces ¿cuál será el sello de Dios? Será el sábado. ¿Y cómo sabemos que es el sábado? Porque el Señor mismo lo dijo: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pero alguien puede decirme, pastor, pero ahí lo dice bien claro, es entre mí y los hijos de Israel. Yo no soy israelita, yo no soy judío, yo no voy a ninguna sinagoga. Señores, pero si ustedes han aceptado a Jesucristo, ustedes están emparentados con la raíz principal del judaísmo, que es Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si somos cristianos, entonces somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Jacob y a Isaac. Señores, ¿cuáles son los verdaderos judíos? ¿Cuáles son los verdaderos israelitas? Los que han aceptado a Jesucristo y guardan sus mandamientos. Señores, entonces nosotros deberíamos llamarnos los verdaderos judíos de este mundo, ¿no es cierto? Porque estamos emparentados con la sangre de Jesucristo. Y dice el Señor, esta señal es para siempre. Ahora, hermano, oigan lo siguiente. En el año 1850, cuando surge la iglesia adventista aparece a finales de 1844. Pero en 1850 es cuando la iglesia adventista comienza a predicar o a interpretar Apocalipsis 13, diciendo que los Estados Unidos es la bestia que surge de la tierra y que se volverá tan intolerante como la Roma pontificia. Ahora oigan lo siguiente, en 1850
Capten ustedes, hermano, el año del cual estoy hablando, 1850. Señores, en 1850, esta interpretación de los adventistas de que Estados Unidos iba a ser un país intolerante en asuntos religiosos, eso causó risa en muchas personas. Y no solamente risa, se levantaron miles de personas diciendo, ahora los adventistas están más locos que cualquiera. ¿Cómo se les ocurre a esta gente decir que Estados Unidos va a hacer una alianza con el Vaticano, con Roma, cuando son dos cosas totalmente diferentes? Hermano, no solamente la gente se rió de este asunto. Hubo pastores adventistas que tampoco creyeron en lo que decían los intérpretes bíblicos de aquel entonces, inclusive Elena de White, que había participado de esta interpretación. Dijeron, esta señora está más loca que todo. Y uno de esos pastores que se levantó fue el pastor Conrad. Conrad decía, señores, para que suceda lo que están diciendo los hermanos adventistas, que los Estados Unidos se volverá una potencia insoportable en asuntos religiosos y que pondrá el día domingo como día de descanso general. Esa idea es tan descabellada, tan loca, y se necesita tener una fe tan grande para creer que un árbol de cicoya, que son los árboles más grandes del mundo, ¿no? Para que un árbol de una cicoya crezca en un segundo. Se necesita tener una fe tan grande para creer en esas barbaridades que están diciendo nuestros hermanos adventistas. Mis amados, el pastor Conrad murió fuera de la iglesia adventista. Es más, inclusive escribió un libro que decía, ¿por qué abandoné el adventismo? Y entre otras cosas decía, no creo en las interpretaciones del capítulo 13 de Apocalipsis. Mis amados, pero valdría la pena hacer un esfuerzo, no sé, y sacar al señor Conrad del sepulcro y viera lo que está pasando, para que se pueda comer sus propias palabras. Mis amados, pensar en 1850 que Estados Unidos iba a ser un país de intolerancia religiosa era verdaderamente una locura. ¿Saben por qué? Porque, en primer lugar, los fundadores de los Estados Unidos sufrieron en carne propia lo que son los estragos de la Inquisición. Señores, ¿quiénes fundaron a los Estados Unidos? Todas aquellas personas que en Europa lograron escapar de la agresividad de la Iglesia de Roma. No soportaron la Inquisición, no hallaban dónde esconderse. Hermano, cuando ustedes lean el libro de John Fox sobre el asunto de los mártires, se van a dar cuenta, van a tener una visión de todo lo espantoso que sucedió en aquellos años. Entonces esa gente, huyendo de la Inquisición, llega a Estados Unidos y funda un lugar donde querían que Dios fuera el que tuviese la última palabra. En segundo lugar, los fundadores de los Estados Unidos miraban con horror, miraban con espanto la posibilidad de que alguna vez se levantara una Inquisición en pueblos norteamericanos. En tercer lugar, los fundadores de los Estados Unidos estaban convencidos de que la única forma de asegurarle al país una sólida economía, una moral saludable y una oportunidad de progreso para todos era teniendo una forma de gobierno donde no existiese la tiranía de un rey o las impertinencias de un papa. Eso, hermano, palabras más, palabras menos, es lo que los fundadores dijeron en sus estatutos. Pero en cuarto lugar, los fundadores y redactores de la Constitución de los Estados Unidos, como conocedores de los principios de la Biblia, tenían bien claro la necesidad de separar las funciones del Estado y las exigencias de la Iglesia. Todos los fundadores de los Estados Unidos tenían bien claro, Iglesia es una cosa y el Estado tiene que ser otra. Nunca tienen que estar unidos, porque ese era el problema de Europa. La Iglesia y el Estado eran una misma cosa y era la Iglesia la que mandaba. Simplemente utilizaba al gobierno, utilizaba a los reyes, a los príncipes, para que se ejecutara todo lo que la Iglesia quería. Entonces llegaron a la conclusión, a Dios lo que es de Dios